Hola a todos, con ustedes Gerardo Hernández, el instructor FIDE en clase de ajedrez. Estamos viendo el ciclo de Víctor Korchnoi. Veremos ahora una interesante partida disputada el año 1975 en el torneo internacional realizado en la ciudad de Moscú. Un gambito de rey, Víctor Korchnoi con las piezas negras, enfrentando al gran maestro yugoslavo Planic. La partida fue de la siguiente manera: E4, E5, F4. Interesante, vamos a leer este comentario directamente de Víctor Korchnoi, sus impresiones. Una apertura romántica concebida en las tinieblas del desarrollo ajedrecístico de Europa, el gambito de rey, con variantes propias como el gambito de Mucio, el gambito Polerio, el gambito Salvio, etc. Es evidente que el estudio del gambito de rey y en su adopción práctica una gran contribución fue realizada por los maestros de España e Italia. Para obtener un título completo y armonioso, seguramente todo jugador debería atravesar las fases del desarrollo histórico del ajedrez, pero en realidad esto no siempre sucede. Por ejemplo, en mi juventud, comentaba Korchnoi, ni una sola vez me ocupé de los problemas del gambito de rey y me propuse evitarlo en lo posible con ambos colores. Pero a finales de los 60, el profesor de mis años jóvenes, Vladimir Zak, me invitó a escribir conjuntamente un libro sobre el gambito de rey. Tenía algunos análisis sobre esta apertura y yo debía verificarlos, clarificarlos, confirmarlos o refutarlos. De modo que el libro fue escrito y publicado en Inglaterra por Balfour. Recuerdo que quedé satisfecho con mi trabajo. Pude actualizar numerosos análisis conocidos y también refutar la variante principal del gambito de Mucio. Más tarde, a comienzos de los 70, los jugadores de Belgrado concibieron la idea de crear una enciclopedia de apertura de ajedrez, que es famosa, y me invitaron a redactar la sección sobre el gambito de rey. O sea, al fin y al cabo tuvo que obligadamente vérselas con el gambito de rey, y algo que yo recomiendo, que las personas que están iniciándose en el juego de ajedrez deben practicar el gambito de rey, porque es una de las aperturas que permite con mayor fuerza realizar, ¿no es cierto?, el dominio de las piezas, la propiedad de las piezas, combinaciones, etc. La táctica en su mayor expresión. E por F4, caballo F3, G5. El joven jugador yugoslavo no podía ignorar que yo estaba estudiando el gambito de rey, pero pensaba que un autor no puede recordar de memoria todo lo que ha escrito. En esto no tenía del todo razón. Hablamos de cientos de posiciones. Recordar sus soluciones de memoria es algo que nadie puede hacer, pero su estudio deja una impronta en el transcurso del trabajo. El investigador teórico adquiere un instinto, una intuición capaz de aplicar a cada posición de la apertura para ver si encaja en su espíritu. Además, su erudición le ayudará a elegir una línea que sea poco conocida para el joven y audaz jugador. Así, en la tercera jugada, las negras tienen amplia elección, como caballo F6, D5, alfil E7, D6, H6 y, ¿no es cierto?, la que se jugó, G5. H4, G4, caballo E5, el famoso gambito Kieseriski. La principal continuación sería, que la vamos a colocar acá, caballo F6, D4, D6, caballo E3, caballo por E4, alfil por F4, alfil G7, C3, con posibilidades equivalentes en opinión de la teoría, pero yo tenía en mente algo menos estudiado, por eso Korchnoi jugó D6. Caballo por G4, caballo F6. Observé esta idea en una partida amistosa de Paul Keres, un brillante conocedor de la apertura abierta. De hecho, Paul Keres tiene un tratado sobre la apertura del gambito de rey. Las negras no buscan ganar material, sino que luchan por lograr la ventaja en el desarrollo. Caballo F2. En los 26 años transcurridos de esta partida, la teoría sigue sin concluir qué es mejor, si retirar el caballo o cambiarlo en F6. Personalmente me impresionó, comentaba Korchnoi, una partida jugada el año 95 en Amsterdam, Holanda, entre Nunn y Timman.
la cual prosiguió de esta manera: caballo por F6, dama por F6, caballo C3, C6, dama F3, torre G8, dama F2, alfil G4, D3, alfil H6, caballo 2, caballo D7, caballo por F4, enroque largo, G3, dama E5, alfil G2, F5. Y las negras lograron una amenazadora iniciativa en el flanco del rey y ganaron en 36 jugadas. Entonces, caballo F2, torre G8, D4, alfil H6, caballo C3, dama E7. Cornoy recomienda directamente jugar caballo C6, ya que el ataque sobre el peón E4 no tiene mayor preponderancia. Caballo D3, buena jugada, alfil G4, alfil E2, alfil por E2, dama por E2, caballo C6, alfil F4. Acá este es un error. Esto se indica en la primera edición de la enciclopedia, que obra mía, decía Cornoy, como concluyente en ventaja para las blancas. Sin embargo, no es así. Y lo bueno es que después de esto, caballo por D4, dama F2, en esta posición donde la dama está en F2, mi análisis finaliza con la evaluación: las blancas tienen una posición más satisfactoria. Sin sospechar nada, con mi próxima jugada refuto mi propio análisis, comentaba Víctor Cornoy. Caballo por E4. Era preciso calcular algunas variantes que, aunque no demasiado difíciles, requerían cierta imaginación. Caballo por E4, dama por E4, jaque, rey D1. Si rey F1, caballo por C2, dama por C2, torre por G2, dama por G2, dama por D3, jaque, rey G1. Si rey E1, alfil por F4 y no sirve, dama G8 por rey E7, dama por A8 y alfil G3, mate. Entonces tenemos rey G1, dama D4 con ventaja de las piezas negras. Entonces tenemos rey D1, enroque largo, buena jugada, alfil por H6, si torre E1, dama D5, alfil por H6, dama H5, G4, torre por G4 con gran ventaja de las negras. Tenemos alfil por H6, torre por G2, dama F1, caballo por C2, torre C1, dama G4 y las blancas abandonan porque están mate. Una interesante variante teórica sobre el gambito de rey que siempre recomiendo yo a los jóvenes que se están iniciando o que ya tienen cierto recorrido en ajedrez, que practiquen el gambito de rey, porque es una de las formas claras de poder practicar la táctica en el ajedrez. Bien, nos estaremos viendo en breve con más partidas de este muy excelente jugador.